Nuestro siguiente ponente es Gilberto José Betancor. Gilberto es un investigador Ramón y Cajal, que está en estos momentos en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas de Las Palmas de Gran Canaria. Él hizo su tesis con Luis Menéndez Arias en el Centro de Biología Molecular y luego ha estado bastantes años en el King's en el grupo de Michael Malin, que es una referencia en el estudio de, como sabéis todos, de factores de restricción. Gilberto trabaja en la cápside del VIH. La cápside no es solo esa envuelta, ¿no?, como un caramelo que se deshace en un momento, sino que es una auténtica estructura que permite al virus realizar gran parte de su ciclo y es una estructura patogénica, ¿no?, como nos vas a contar. Entonces, bueno, pues nada, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Pepe, a pesar de que me has hecho un pequeño spoiler, pero no pasa nada, ahora lo vemos. Pues bueno, muchas gracias a la organización por permitirme venir y presentar esta charla en la que vamos a ver nuevas tecnologías y estrategias para el estudio de la cápside vírica. Pues bueno, vamos a empezar por el principio, que no es con otra cosa que con el ciclo de replicación del virus, que, como todos sabemos, se inicia con el reconocimiento de receptores específicos de la membrana celular que conllevan a la liberación de la cápside vírica, que contiene el ARN genómico y las enzimas necesarias para la replicación en el citoplasma. Allí el ARN genómico es transformado en una cadena bicatenaria de ADN a través de un proceso que se llama transcripción inversa o retrotranscripción, llevado a cabo por una enzima que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Esta doble cadena de ADN es transportada al interior del núcleo, donde se integra en el cromosoma de la célula hospedadora. Vamos a usar el cursor ya que lo tengo. Y se usa como molde para que las ARN polimerasas celulares lo transcriban, formando el ARN viral, que se utiliza o bien para la producción de proteínas virales o se empaqueta como ARN genómico en nuevas partículas víricas. Entonces, he intentado ser lo menos específico posible cuando he hablado sobre esta diapositiva, porque a pesar de que todavía se ve mucho así en muchos libros de texto e incluso en artículos, esto ya no es cierto si tenemos en cuenta los últimos datos. Y debería ser algo más parecido a esto, donde la cápside se mantiene intacta durante gran parte del inicio del ciclo replicativo del virus. Y en esta presentación vamos a gastar bastante tiempo viendo en qué técnicas y qué avances nos han permitido pasar de la diapositiva anterior a esta. Pues bueno, vamos a presentar a la cápside. La cápside es esta estructura macromolecular bastante grande, con forma relativamente cónica, y está formada por una única proteína, que también se llama cápside, lo cual es bastante confuso a veces porque no sabemos si nos referimos al monómero o a la macroestructura. Y el monómero se organiza en pentámeros o en hexámeros. Mientras que el número de hexámeros es relativamente variable, con unos 250 de promedio por cápside madura, el número de pentámeros sí que es fijo, con 12, 7 en el extremo ancho y 5 en el extremo más fino de la cápside. Y esto es así porque los pentámeros es lo que le da la curvatura suficiente a la cápside para cerrarse, ya que de otra manera, si solo fuera hexámeros, crecería como un tubo que jamás se cerraría. Entonces, siempre hubo mucho interés en saber qué pintaba la cápside durante el ciclo viral. Y las primeras técnicas que se utilizaron para intentar determinar esto era ultracentrifugación analítica, que no es otra cosa que coger un tubo, poner un gradiente de sacarosa y arriba del todo se ponía un lisado celular con la fracción citoplasmática de células que se infectaban con un montón de virus. Entonces, lo que se quería saber era qué componentes del virus formaban parte de lo que en su día se denominó complejo de retrotranscripción, que es algo así como el intermediario entre el virión y el provirus. Y bueno, lo que se tenía claro era que la transcriptasa inversa, la RT, tenía que formar parte de ese complejo y esta se encontraba en las fracciones intermedias cuando se hacían estos estudios, acompañada de otras proteínas como por ejemplo Matrix o VPR. Sin embargo, la cápside se encontraba tan solo en fracciones superiores. Esto ha cambiado, esto no debería ser así, pero bueno. Solo se encontraba en fracciones, me lo van a tener que creer, fracciones superiores, la 11 y la 12, que es en lo alto del tubo, lo cual sugería que se encontraba en su forma monomérica o como oligómeros de bajo peso molecular, lo cual soportaba el modelo inicial que vimos, donde la cápside se rompía por completo al entrar en el citoplasma. Sin embargo, estas técnicas fueron evolucionando y gran parte de todo lo que sabemos hoy día sobre cápsides se lo debemos al laboratorio de Tom Hope de la Universidad de Chicago, que fue el primero en empezar a utilizar técnicas de microscopía para su estudio. El primer sistema que desarrolló consistía en la fusión de la proteína verde fluorescente, GFP, a VPR.
Entonces, como sabemos, VPR es una proteína que se empaqueta en grandes cantidades en el interior de la cápside, por lo cual es un marcador ideal para saber qué pasa con la cápside. Y bueno, pues se fusionó GFP y veían una serie de puntos que se correspondían bastante bien con la señal que nos ofrecía P24, que es otro nombre con el que se llama la cápside. Y lo que vieron es que esta señal verde fluorescente no se difuminaba rápido al entrar en el citoplasma, que es lo que ocurriría si la cápside se rompiera por completo, sino que se mantenía y se movía en el citosol desde la membrana celular dirigiéndose hacia el núcleo. Una vuelta de tuerca a este sistema lo introdujo el laboratorio de Gregory Melikian, de la Universidad de Emory, utilizando un sistema de doble marcaje. Lo que esta gente hizo fue muy similar a lo que vimos anteriormente, pero en vez de marcar VPR con GFP, lo hicieron con la integrasa viral y añadieron un marcador al exterior de la cápside, que es una forma tetramérica de la proteína CYP-A, que es un interactor muy bien conocido de la cápside vírica, unido a una proteína roja fluorescente, DS-REP. La lógica de todo esto es que ellos pueden seguir cómo el virus entra en el interior de la célula mirando a la señal roja y a la señal verde. La señal roja desaparecerá cuando la cápside se rompa, de manera que CYP-A ya no tiene dónde unirse, mientras que pueden seguir qué pasa con el resto del virus mirando la señal verde. Y lo que determinaron es que había 3 tipos de desensamblaje de la cápside. Uno que ocurría rápido al entrar en el citoplasma, otro que ocurría justo antes de llegar al poro nuclear y un tercero en el que incluso parte de la cápsida parecía ser capaz de entrar al núcleo. Entonces, ya hemos empezado a hablar del poro nuclear y el posible papel que pueda jugar en la infección del virus. Simplemente por conocerlo un poco, el poro nuclear es uno de los complejos macromoleculares más grandes que se encuentran en la célula, formado por unas 50 proteínas del poro nuclear, casi todas se llaman nucleoporinas, que se organizan en diferentes compartimentos. Y solo quiero señalar una, NAP62, que forma parte del canal central del poro nuclear, que es importante para la siguiente diapositiva. Y es importante porque se usó para establecer uno de los ensayos bioquímicos que a mi modo de ver más elegantemente ha demostrado la importancia del poro nuclear en la infección por el virus. Y esto lo hizo el laboratorio de Edward Campbell en la Universidad de Loyola mediante la fusión de NAP62 a un dominio de dimerización inducible por la adición de una droga, de manera que podían controlar a voluntad si el poro nuclear se mantiene abierto, permitiendo el transporte a través del mismo, o se cerraba bloqueando cualquier tipo de transporte. Y lo que vieron es que si lo bloqueaban, el número de señales de cápsides que obtenían en el interior del núcleo se reducía drásticamente en estos 2 tipos celulares, mientras que la señal de la cápside alrededor de la membrana nuclear aumentaba a la vez, lo cual demostraba que si se le deja la cápside vírica, tiene tendencia a entrar al núcleo de la célula infectada. Bueno, otra manera de mirar a lo mismo, mucho más complicada, es el sistema de los NuPots del laboratorio de Yongsheng, de la Universidad de Yale, que consiste en utilizar la técnica del origami de ADN, que suena un poco a ciencia ficción, pero lo que consiste es utilizar cadenas de ADN para construir cualquier tipo de estructura. Una de las cosas que puedes hacer es simplemente círculos con un diámetro determinado. Y estos círculos los puedes apilar unos encima de los otros haciendo una especie de poro. Es más, dentro de este poro, utilizando una estructura que se llama el anti-handle, puedes fusionarle fragmentos de proteínas. Y lo que ellos hicieron fue fusionar fragmentos de 3 nucleoporinas. NAP358, que se encuentra en la cara citoplasmática del poro nuclear, NAP62, que ya la conocemos, y NAP153, que forma lo que se llama la cesta del poro nuclear en el interior del núcleo. Y lo que veían es que si incubaban estas estructuras con cápsides maduras aisladas de virus, estas tenían tendencia a enhebrar estos NuPots de una manera coordinada, empezando siempre por el extremo fino de la cápside y de manera dirigida de NAP358 hacia NAP153, que es como se encuentran en un poro celular real, indicando que las cápsides parece que quieren entrar al poro nuclear. Y de hecho, esto se ve demostrado por otras técnicas más modernas de marcaje de la cápside que permiten su marcaje in situ. Una de ellas es el laboratorio de Vinay Pathak, de Fredericks, que lo que hacen es literalmente simplemente fusionar GFP a la cápside, que suena sencillo, pero es bastante complicado, consiguiendo que la cápside en sí, no nada que la contenga, sino la cápside en sí, sea verde, con lo cual la pueden seguir en el interior de la célula y veían cómo
atravesaba la membrana nuclear sin perder su estructura, ¿vale? Lo podemos ver aquí también, ingresando en el núcleo. Una manera diferente de mirar a lo mismo es otra técnica que se llama Amper Suppression, que consiste en la introducción de un aminoácido modificado químicamente en la cadena polipeptídica de la cápside, que puede ser teñido, marcado, gracias a un fluoróforo y una reacción química, de manera que, bueno, podemos de nuevo ver la cápside y obtuvieron exactamente el mismo resultado. La cápside llegaba entera al interior del núcleo. Esto nos deja con 3 modelos sobre lo que puede ocurrir con la cápside una vez el virus se fusiona con la membrana celular, que es que se desensamble rápido en el citoplasma, que es el modelo antiguo y que ya casi nadie defiende, o que bien se desensamble solo cuando pasa a través del poro nuclear, o que sea capaz de llegar entera al núcleo, con pequeñas variaciones según quien te defienda, si llega intacta sin que le ocurra nada o simplemente con una pequeña modificación en su estructura. Este modelo de la cápside llegando entera al núcleo tiene detractores y uno de los principales argumentos que se han usado para defender que no puede ocurrir es que el diámetro del poro nuclear, medido en células a través de cryo-EM, es demasiado estrecho, con un diámetro de 40 nanómetros, lo cual no permitiría que una cápside madura, que es 60 nanómetros de diámetro en su extremo más ancho, sea capaz de atravesarlo. Sin embargo, el laboratorio de Krauselich en la Universidad de Heidelberg utilizó células vivas y demostró que el poro nuclear es una estructura flexible que permite elasticidad de manera que se puede dilatar y contraer y que en su forma dilatada es ligeramente mayor a 60 nanómetros, lo cual permite el paso de cápsides maduras a través de él. De hecho, pudieron obtener imágenes de cápsides que empiezan a atravesar el poro nuclear y en un estudio posterior identificaron cápsides enteras que se encuentran en el interior del núcleo. Entonces, uno de los modelos que se propone hoy día de lo que ocurre con la cápside una vez llega al citosol es lo que se llama el handover model, que no es otra cosa que el transporte de la cápside desde el citosol hasta el interior del núcleo mediado por varias proteínas celulares. 3 de ellas, SEC24C, NAP153 y CPSF6, utilizan el mismo sitio de unión en la cápside, que lo vamos a ver más tarde, que es lo que se llama el FG Binding Site. Entonces, el modelo que se propone es que, primero, SEC24C, que está en el citosol, agarraría la cápside y la llevaría hasta el poro nuclear. Allí, NAP153, que tiene un poquito más de afinidad que SEC24C, la desplazaría agarrando la cápsida e introduciéndola a través del poro. Y una vez llega al núcleo, CPSF6, que tiene todavía más afinidad que NAP153, la desplaza, coge la cápside y la termina de meter en el núcleo. Básicamente como una carrera de relevo, se la van pasando. Pues bueno, entonces parece que en principio el poro nuclear puede ser una estructura importante en la infección del virus. Y en mi laboratorio es uno de los temas que nos interesa y lo que nosotros hemos hecho, lo cual me viene muy bien que Elena haya hablado antes, fue proteómica. Utilizamos lisados celulares que incubamos con estas estructuras tan largas que vemos aquí, que se llaman los nanotubos de Kang, que simplemente es un surrogado que se usa de la cápside, cuyo exterior está formado únicamente por hexámeros de cápside, por eso no se cierra, sino crecen como tubos, pero que se utiliza mucho en este tipo de estudios. Y lo que pudimos comprobar es que hay muchísimas proteínas, por supuesto, que interaccionan con la cápside, que serían todos los puntos que están por encima de estas líneas discontinuas de aquí, en 2 condiciones diferentes, las que no voy a entrar, y pudimos descubrir virtualmente todos los factores que se habían asociado previamente a la cápside, CPA, NAP153, NAP98, etc. Pero también algunos nuevos, que serían los puntos rojos que vemos aquí. Y muchos de ellos eran proteínas del poro nuclear. Si estas proteínas las delecionamos del interior de la célula usando ARNs interferentes, en el caso de 2, NAP160 y POM121, se produce una caída en la infectividad del virus. Sin embargo, esto no ocurrió cuando usamos otro retrovirus, el virus de leucemia de ratón, que no utiliza el poro nuclear en su ciclo replicativo, lo cual demuestra que es un efecto específico para HIV. Por el lado contrario, si por ejemplo sobreexpresamos POM121, no se ve una caída de la infección, se ve que es idéntica a MX1, que es nuestro control negativo, mientras que MX2, que es una proteína que sí que inhibe el virus, ¿no? Tiene un efecto en la infección. Y el siguiente paso que hicimos fue simplemente hacer células CRISPR, ¿vale? Lo delecionamos mejor, lo eliminamos el gen, lo silenciamos. Y seleccionamos 2 clones diferentes que tienen todavía un fenotipo más marcado, hasta 6 por de caída en la infección, y de nuevo, esto no ocurrió con MLB.
hay muchos mutantes de la cápside, HIV, que no son mutantes que se dan en la clínica, pero son mutantes que son muy interesantes en investigación básica porque son mutantes que dejan de interaccionar con ciertos factores celulares importantes para la infección. Por ejemplo, N74D no interacciona ni con CPSF6, ni con NAP153, ni con ninguna otra proteína que use el sitio de unión que ellas usan. Curiosamente, ninguno de estos virus mutantes de la cápsida sufrió una caída en la infección cuando eliminamos POM121. Y lo mismo ocurrió cuando usamos otros lentivirus, ¿vale? Por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia de simio, de gato o HIV2. Lo cual parece que circunscribe bastante la necesidad de POM121 para el VIH1 wild type. Bueno, pues todos estos estudios de la cápside no solo nos han servido para saber más sobre su funcionalidad, sino también más sobre su estructura. Y se han descubierto nuevos motivos. Uno de ellos, en el año 2016, por el laboratorio de Leo James de la Universidad de Cambridge, fue el poro central. Y es que resulta que cada hexámero de la cápside, que acuérdense que hay muchos, tiene un poro central que se encuentra coordinado por las cadenas laterales de las argininas en posición 18 de cada monómero, que comunica el interior de la cápside con el exterior. Y un par de años más tarde se descubrió que esta molécula, el inositol hexaquifosfato o IP6, que es una molécula extremadamente común en el citoplasma celular, se une a este poro central y que cumple una función extremadamente importante en la correcta maduración de la cápside para que al final adquiera su forma cónica. La existencia de este poro abre muchas preguntas y la primera supongo que es si hay un agujero comunicando interior y exterior, ¿quiere decir que hay cosas del exterior que las podemos meter en una cápside intacta? Y de hecho, un par de años más tarde se vio que los DNTPs son moléculas que son capaces de entrar en el interior de la cápside a través de estos poros en un mecanismo ayudado por IP6. Entonces la siguiente lógica pregunta es, en el interior de la cápside ya tenemos el ARN genómico, la RT, y ahora parece que también DNTPs. ¿Puede la retrotranscripción iniciarse en el virión antes de que la cápside se rompa? Y la respuesta, la mejor manera de responder a esto es utilizando microscopía de fuerza atómica, que no es otra cosa que un microscopio que tiene una punta extremadamente fina que aplica presión a la muestra que le pongamos. Por ejemplo, cápsides maduras del virus. Y esto, quien mejor lo hace es el laboratorio de Itai Rosso de la Universidad de Ben Gurion de Israel, y lo que vieron es que si aislaban cápsides maduras de virus y las incubaban con un buffer que permitía que se produjera la transcripción inversa, se producía un incremento súbito en la dureza de la cápside para luego también caer drásticamente y seguir disminuyendo. Sin embargo, si se incubaba con el efavirenz, impidiendo que se produjera la retrotranscripción, este pico no se observaba. Esta técnica también ha ido evolucionando y se ha refinado, permitiendo incluso obtener datos estructurales de la forma de la cápside. Y en un estudio que se publicó en 2020, el mismo grupo pudo ver que a medida que la retrotranscripción ocurría, las cápsides empezaban a romperse, a formar agujeros a través de los cuales emanaban cosas que parecían hebras de ADN. Y de hecho hoy día una de las teorías que se propone de cómo se produce la desencapsidación, es decir, la rotura de la cápside, que es necesaria para la infección, es porque la propia síntesis de ADN crea esta molécula que es mucho más voluminosa y rígida que el ARN, lo cual genera una presión interna hasta tal punto que la cápsida se rompe, poco más o menos como si inflamos demasiado un globo hasta que explota. Ya por último, todo este conocimiento de la cápside también nos ha servido para empezar a utilizarla como un target para terapia antirretroviral. Y se han definido 5 lugares de unión diferentes en la cápside, que aquí los vemos en el monómero y en el hexámero, con diferentes colores, y que probablemente de manera poco sorprendente se corresponden bastante bien con lugares de unión de proteínas celulares que ya conocíamos, porque al fin y al cabo se tratan casi todos los casos de bolsillos hidrofóbicos. Tan solo voy a hablar de uno, que es de nuevo, el FG Binding Pocket, que ya lo mencioné antes, y FG viene de fenilalanina glicina, ¿vale? Que son los aminoácidos que se unen en este bolsillo, el cual vemos representado aquí, en la estructura de la cápside. Como ya les dije antes, varias proteínas celulares unen este bolsillo, y la primera droga que se sintetizó capaz de unir en ese mismo sitio fue PF74, que es una droga de enorme valor en investigación básica, pero de poco potencial clínico, por una serie de motivos. Esta droga se fue evolucionando hasta que llegamos, se me olvidó decir que se ve que la droga se asemeja muchísimo a la unión de la fenilalanina de estas 3 proteínas,
Y como decía, la evolución de esta droga llevó al diseño del lenacapavir o LEN o GS6207 o Sunlenca, es su nombre comercial, que es una molécula mucho más voluminosa y que es capaz de hacer muchos más contactos en el interior de este bolsillo. Pero simplemente unos apuntes del lenacapavir, que es la primera droga que une la cápside vírica, fue aprobado por la EMA hace tan solo un par de años, se recomienda para pacientes que portan virus multiresistentes, tiene una S50 muy baja, es capaz de inhibir tanto fases tempranas de la infección, preintegración, precisamente porque compite con esas 3 proteínas celulares que vimos antes por la unión a la cápside, como las fases tardías, porque también inhibe la correcta maduración de la cápside. Se administra normalmente como inyectable 2 veces al año por vía oral y recientemente se ha demostrado su capacidad para prevenir por completo nuevas infecciones cuando se usa de manera profiláctica. Sin embargo, no todo es de color de rosa y como con cualquier antiviral, el virus es capaz de desarrollar mutaciones de resistencia, la más importante de las cuales es M66I, que otorga una resistencia brutal, hasta 85.000 veces. Sin embargo, el virus se lleva un buen golpe en el fitness al desarrollar esta mutación, así que bueno, un poco lo comido por lo servido. Y para concluir, hemos visto que las técnicas de estudio de la cápside viral han avanzado enormemente en los últimos años, que el refinamiento de esta metodología ha permitido identificar nuevos motivos, como por ejemplo el poro central, y que también estas técnicas de microscopía avanzadas y elegantes ensayos bioquímicos han desmontado uno de los dogmas más antiguos en la replicación del VIH-1, que era que la cápside era poco menos que un contenedor que se rompía nada más tocar el citoplasma. Estos estudios se han visto refrendados por trabajos de muchos grupos en los que se ve la importancia de las proteínas del poro nuclear en la infección por el virus. Y por último, los avances en las técnicas de estudio de la cápside nos han permitido conocerla y emplearla como diana para drogas terapéuticas. Y esto se ha visto cristalizado en la reciente aprobación del lenacapavir. Y ya con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. ¿Preguntas? Buenos días. Hola. Quería preguntarte acerca de qué otros fármacos podrían estar estando en desarrollo para la cápside o de todo el conocimiento que hay, a qué otras zonas tú dirigirías nuevos fármacos para poder inhibir la replicación. Y una pregunta segunda así que se me ha generado, ¿hay alguna condición fisiológica o genética que afecte al poro o alguna de las señalizaciones dentro del tránsito de la cápside que permita inhibir naturalmente la infección? Eso sin saberlo. Vale, contestando a la primera, yo si tuviera que poner mi dinero en algo, lo pondría en el poro central, porque mientras que los otros sitios se conocen de hace tiempo, el poro central es el más nuevo y de hecho hay desarrollado una droga ya que si no me equivoco se llama HCB, que replica de manera casi idéntica la unión de IP6 al poro, ¿vale? Con lo cual bloquearía que entraran DNTPs y cualquier otra cosa que necesite entrar. Pero esta nueva que todavía no tiene ni siquiera S50, no la han determinado, pero solo por la pinta que tienen los estudios estructurales y de unión, yo si tuviera que apostar, apostaría por ella. Respecto a lo segundo, variaciones genéticas o algún tipo de modificación que pueda cambiar el curso de cómo el virus infecta, la historia es que el virus es brutalmente elástico y permite una gigantesca variación en cambiarle su ciclo normal de entrar al núcleo. Por ejemplo, CPA es la principal proteína de interacción de la cápside, se conoce desde hace 20 y pico años, hay tropecientos mil papers sobre el tema. Si tú bloqueas por completo que la cápside se una a CPA, que se puede hacer de varias maneras, al virus le da igual, infecta igual. Si le bloqueas el uso de, por ejemplo, ese bolsillo fenilalanina glicina, también le da igual, es capaz de infectarse. Lleva un golpe en el fitness, pero tira para adelante. Básicamente cualquier cosa que le cambies a la cápside, evitando que interaccione con cualquier factor, el virus siempre encuentra una manera de entrar por otro camino y llegar a infectar, con obviamente una caída del fitness, pero lo consigue. Y si hay gente que tiene mutaciones que afecte a eso, la respuesta es que no tengo ni idea. Sí. Estoy aquí preparada ya. Muchísimas gracias por la charla, me ha encantado y he aprendido muchísimo, lo primero. Tengo como 2 preguntas relacionadas con la anterior. Una es, si bloqueas el poro,
¿qué consecuencias tendría para la célula en otros aspectos? Esa es la primera. Y segunda, por los trabajos que habéis hecho, había visto que cuando bloqueabais el poro, aún así tienes como un 5% de expresión de GFP. Entonces, la segunda pregunta es, aún bloqueando el poro, ¿tú crees que la desencapsidación sería en el citoplasma y aún así podría entrar, bueno, como volver al modelo que teníamos en mente, ¿no? Más hacer toda la RT más antes y que siga habiendo infección? ¿Hasta qué puntos podríamos bloquear? Sería la segunda pregunta. A ver, si bloqueas el poro, el virus usa el poro para empezar solo en células senescentes, es decir, en células que no replican. Si las células están replicando y rompen la membrana nuclear durante la mitosis, no necesita el poro. Por ejemplo, es lo que pasa con muchos retrovirus. Ellos no son capaces de infectar células en reposo, sino células que se dividen. Entonces, en principio, no sería... Si la célula tiene capacidad de división, al virus le va a dar un poco igual que le bloquees el poro. Y bloquear el poro para la célula, pues bueno, obviamente tiene consecuencias. No recuerdo hasta qué punto hacen los experimentos, por ejemplo, cuando lo bloquean. Al final hay un montón de factores de transcripción que tienen que estar entrando y saliendo, tienes complejos de replicación, etcétera, etcétera. A la larga la célula no va a estar feliz con esa decisión, pero bueno, experimentalmente es un modelo muy útil para estudiar por lo menos la infección del virus. Gracias, fantástica presentación, súper interesante. Una pregunta que es, quizá por mi ingenuidad o mi ignorancia en este tema, sabemos que GAG acumula muchas mutaciones de resistencia a CTLs. Es una molécula que también es flexible en eso. La acumulación de estas mutaciones en una estructura tan matemáticamente precisa como es la cápside, ¿cómo le afecta? ¿Tenemos idea de si la funcionalidad en cuanto a lo que has explicado es básicamente el transporte hacia el nucleoporo y la entrada está afectada por las mutaciones de escape a CTLs? La respuesta corta es que no podría decirte un ejemplo concreto donde eso ocurra, pero volviendo un poco a lo que decía antes, es una estructura que a pesar de su importancia es un hub. Prácticamente hoy día todo lo que ocurre al virus durante la fase temprana tiene que ver con la cápside, admite una flexibilidad enorme. Era lo que decía antes con las mutaciones que usamos en el laboratorio, pero también lo vemos con modificaciones incluso más grandes, como por ejemplo el modelo donde fusionan directamente GFP a la cápside. En teoría eso era imposible por una serie de razones estructurales de la cápside, pero resulta que haciéndolo delicadamente y poco a poco es capaz de aceptarlo. Y de hecho, cuando por ejemplo haces una comparación de la secuencia de las cápsides de diferentes lentivirus y retrovirus, solo hay una región que está muy conservada, que se llama el Major Homology Domain, que es la única región que no puedes tocar. Es la única que si tocas se acabó, game over. De lo demás es curioso porque es muy importante, hace tropecientas funciones, pero le puede dar bastante caña sin que el virus se queje. Excelente charla. Yo tenía una pregunta. Entiendo que todo este proceso, el viaje de la cápside desde la membrana hasta el núcleo, tiene que estar perfectamente sincronizado con la retrotranscripción. O sea, no puede haber una retrotranscripción más rápida que haría explotar la cápside antes de que llegara al polo nuclear. ¿Esa podría ser también una estrategia? Quiero decir, si en vez de bloquear la entrada de nucleótidos, abres ese pequeño orificio que está en el hexámero de GAG y permites la entrada de nucleótidos, podrías acelerar la retrotranscripción y explotar las cápsides en el citoplasma, evitando esa entrada nuclear, y si eso es posible, ¿no? Una pregunta muy buena. Varias cosas. Bueno, para resumirme y darme autopublicidad, publicamos una review hace un par de meses precisamente sobre este tema, retrotranscripción y desensamblaje, donde podrás encontrar más detalles. A ver, es que es un tema donde la gente se tira los trastos a la cabeza. Todo lo que tiene que ver con la cápside, la gente lo vive muy intensamente. Parece que es su equipo de fútbol. Entonces, hay mucha discusión sobre el papel, el cuándo y el dónde ocurre la retrotranscripción. Tienes desde gente que dice que cuando el virión toca la célula, o sea, cuando la envuelta conecta con CD4 y el correceptor que use,
ya la retrotranscripción está casi hecha. Tienes gente que dice que prácticamente no empieza hasta que entra el núcleo. Yo diría que la mayoría de la gente apoya un sistema donde la retrotranscripción finaliza dentro del núcleo y eso es lo que rompe la cápside. En ese sentido, es curioso, y esto no viene del campo de la virología de HIV en sí, sino de la terapia génica, ¿no? Que como sabemos se usa mucho HIV como vehículo para la entrega de genes. Hay un sistema que publicaron hace no mucho donde lo que es el genoma del virus, lo que se retrotranscribe, lo reducen a una cantidad, a un tamaño ridículo, que son como 4 kilobases, menos de la mitad. Y ese virus, en principio, quiero decir, si fuera la síntesis del ADN viral lo que rompe la cápside, necesitas un tamaño determinado, ¿no? Y un volumen para hacerlo. Entonces, si lo reduces a la mitad, ¿cómo es que este virus replica? Y no solo replica bien, sino replica mejor. Si tú, por ejemplo, en ese genoma tan reducido le pones GFP, tú tienes la señal de GFP horas antes de que la tengas si lo pones en un genoma de tamaño normal. Entonces, es un campo muy complicado porque los datos experimentales, lo que vimos antes de cómo rompe la cápside y aparece por ahí, parece que el ADN juega un papel fundamental. Pero, sin embargo, si eso lo reduces a un tamaño donde debería poder ser contenido, parece que el virus no solo replica igual, sino mejor. Entonces, bueno, la respuesta sencilla para esto, para no mojarme, es que son tantos los factores celulares y víricos que están implicados en esto que probablemente no hay una respuesta sencilla a esa pregunta. Muy bien. ¿Hay tiempo para una última pregunta? Hola. Sí. Hola. Vale, dime. Felicidades por la charla, me ha parecido súper interesante y diferente de todo lo que se ha visto estos días. Y a mí me ha llamado mucho la atención la estructura de la cápside, ¿no? Con estos pentámeros y estos hexámeros. Y por qué hay tan pocos pentámeros respecto de los hexámeros, ¿no? Que es lo que le da la estructura esta. ¿Conocéis por qué se forman muchos más hexámeros que pentámeros? Ahí me coges. O sea, ¿debería? No te puedo contestar ahora mismo porque hay a ver, el número, sí me acuerdo, hay estudios que si tú fuerzas el número de pentámeros, se forman cápsides que no llegan a tener su forma madura normal. Y hace no mucho, el laboratorio, creo que se llama Owen Pornillos, que es un investigador que, bueno, es la referencia en lo que es estructura de la cápside, demostró cómo cambias de hexámero a pentámero. Y era un cambio conformacional de la cadena lateral de no me acuerdo qué aminoácido, y no recuerdo por qué cambiaba, que era lo que producía ese cambio conformacional. Pero era algo que ocurría en baja frecuencia. Y de hecho, es un poco, por poner un ejemplo un poco absurdo, como GAG-GAG-POL, ¿no? GAG-GAG-POL se forma por un frameshift que se ocasiona solo en un 5% de los casos. Y eso el virus lo tiene controlado para que no ocurra demasiado, porque si tiene demasiado GAG-POL, mal. Si tiene muy poco, mal también. Pues un poco era la misma idea, de alguna manera, que no recuerdo cómo. Si no, te busco el paper y hablamos luego. Me das media hora que me lo repase y te digo algo. Pero bueno, respuesta corta para no enrollarme. Está controlado. Hay un sistema de control de por qué ocurre y se hace así porque de otra manera no sería bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Gilberto. Gracias. Nada, únete a nosotros en la mesa.